Cristina Fernández Palomo nos va a hablar de las pinturas murales de la iglesia de la Asunción de Beasain, en Guipúzcoa. Es licenciada en Geografía e Historia, especialidad en Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid y diplomada en Restauración de Bienes Culturales con la especialidad en Restauración de Pintura por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Desde 2021 tiene un contrato de asistencia técnica en conservación con la Diputación Foral de Guipúzcoa, encargándose de la dirección de los proyectos de conservación preventiva y restauración del territorio. Sin más presentaciones, Cristina, pues adelante. Bueno, quiero empezar dando las gracias pues a Teresa y a Diana por habernos invitado también a Guipúzcoa pues a este seminario y bueno, y en especial también a Pedro que está aquí presente y que ha sido mi aliado pues en todo este proceso de la restauración de las pinturas de Beasain. Bueno, yo os voy a hablar de algo diferente a lo que se ha hablado hasta ahora, ¿no? Yo voy a hablar de cómo, un poco, pues voy a contar la historia de cómo aparecieron estas pinturas, porque el proyecto no empezó con unas pinturas, sino con un retablo. El retablo va a tener mucho protagonismo también en esta exposición y cómo a partir de ahí hubo que tomar decisiones muy rápidas, decisiones pues consensuadas, y cómo se consiguió la financiación para luego poder hacer esta restauración y organizar el trabajo de un montón de equipos diferentes que tenían que trabajar tanto en el retablo como luego en las pinturas, ¿no? Y luego a partir de ahí pues cómo vamos a utilizar todo este trabajo y el descubrimiento de estas pinturas para poner en valor el patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, empezaremos por contextualizar, y esto es Beasain. Beasain está en la zona del Goierri de Guipúzcoa, es una zona industrial rodeada de pabellones industriales, como podéis ver. Los puntos azules que veis, que os he señalado, son los únicos inmuebles protegidos que hay en toda la población, ¿no? Tenemos patrimonio industrial. Esto será importante, ¿no?, a la hora de cómo hemos conseguido, ¿no?, sacar estas pinturas, ¿no? Tenemos patrimonio industrial, tenemos patrimonio de la época moderna, finales del XIX y XX. Tenemos San Martín de Loinaz, estilo neoclásico, y tenemos este centro de Igartza, de los señores, el conjunto Igartza de los señores de Yarza, ¿no? Que es un palacio, una ermita, un molino, la ferrería, el puente, y al otro lado aquí pues la posada de Caminos, ¿no?, que actualmente es hotel, ¿no? Es un conjunto del siglo XVI, es un conjunto gestionado por el Ayuntamiento de Beasain, en el que hay un centro de interpretación, hay visitas guiadas, hay exposiciones. Digamos que ya hay una infraestructura, ¿no?, patrimonial dentro de Beasain, ¿no?, para enseñar pues este poco patrimonio que tienen, ¿no? Que bueno, que es mucho porque es muy importante, pero como veis pues no hay mucho. Y por último tenemos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que va a ser la protagonista. Tuvo una ampliación en el siglo XVI, había una antigua fábrica medieval. Aquí tenemos, esta es la zona más antigua que queda, aquí está la capilla de los señores de Yarza, y esta zona de aquí del presbiterio es una ampliación del siglo XVI. Como veis, y ha explicado Pedro antes en su presentación, en Guipúzcoa se hacían iglesias, era muy típico hacer en el XVI iglesias de una sola nave con una bóveda de crucería, y como él cuenta, pues con la pinceladura era como le daban pues ese acabado pues moderno, ¿no?, del Renacimiento. Dentro del presbiterio, en el altar mayor, se encuentra el retablo. Es un retablo de esos que también ha hablado Diana, ¿no?, que son aquellos retablos protegidos, ¿no?, del País Vasco. Este es uno de ellos, está protegido porque, bueno, es un estilo que trajo Juan de Ursularre, que fue un maestro guipuzcoano que trabajó en la corte, trajo el estilo de la corte a Guipúzcoa. Es un retablo de lienzos
que bueno, tampoco es muy habitual en Guipúzcoa, ¿no? No es un retablo de grandes dimensiones, ¿no? Para los que luego se encuentran en Guipúzcoa, que son retablos de cascarón que prácticamente cubren pues todo el presbiterio, ¿no? Aquí tengo una foto de principios de siglo donde se ve, y esto también va a ser importante para entender luego todo lo demás, una transformación en el retablo donde se ha quitado el lienzo central y se ha colocado pues una escultura, ¿no? En los años 80 hay otra intervención, no está documentada, pero se ve por la historia, ¿no?, del retablo, por las fotos que podemos conservar también, en la que el lienzo principal vuelve a la parte central y bueno, y es como nos la encontramos. Y entonces inicia el proyecto con una incidencia, ¿no? Y la incidencia es pues la típica llamada a la parroquia que yo creo que todos los restauradores hemos recibido, de se nos ha caído unas piezas del retablo. Y efectivamente se habían caído unas piezas del retablo, la restauradora, la conservadora, que está, la técnica de patrimonio, Irene, que va a verlo, lo que ve es que tiene un fuerte ataque de xilófagos, algo muy típico también, y por lo menos en Guipúzcoa, ¿no? Buscando documentación, lo que se encuentra que ya en 2008 habían recibido un aviso de se nos ha caído una pieza del retablo, que va a una empresa, Artelán, revisa el retablo, ve que hay que desmontar la parte alta, dice que es posible que haya que desmontar de hecho todo el cuerpo del retablo, pero que para hacerlo pues habría que hacer un estudio más exhaustivo. El proyecto queda suspendido por falta de financiación, estamos en 2008 y como todos sabemos lo que pasó en 2008, pues quedó pues olvidada pues en los archivos de Diputación, ¿no? A partir de ahí se encarga a la empresa Petra hacer ese estudio que nos hizo en el 2008 y bueno, con el arquitecto Miquel Landa realiza una nube de puntos, hace una revisión de la estructura del retablo y dicen que el retablo tiene peligro de desplome inminente y que es necesaria una intervención de urgencia. A partir de ahí comienzan los trabajos de desmontaje y el primer día de los trabajos, estamos en el 14 de julio del 2022, o sea, hace pues 3 años, ¿no? Pues recibo la llamada de Isabel, de Petra, y me dice: Cristina, hay pinturas murales detrás del retablo, cosa que tampoco nos sorprendió mucho, ¿no? Y como veis, por el estilo, pues vemos, aparece en la parte de arriba como una escena, lo que parece una figura, ¿no? Una escena muy grande, una mano y un brazo, y luego pues un friso, ¿no?, de grutescos debajo de la cornisa. Lo que nos lleva pues al siglo XVI, que es cuando se hizo esta ampliación, ¿no?, de la iglesia. A partir de ahí ya pues el proyecto se divide en dos. Por un lado, seguir con lo que estaba previsto, que es la intervención del retablo. Como veis aquí, ¿no?, pues estaba destrozado, o sea, se suponía que era un retablo autoportante que se había convertido en colgante porque directamente estaba colgando de una viga que salía del techo y había que volverlo a llevar a ser autoportante, ¿no? Y mientras eso ocurría, pues era el momento de tomar decisiones. Estábamos en julio y sabíamos que las decisiones las teníamos que tomar antes de que terminaran la restauración del retablo y además con tiempo suficiente de si se iba a hacer alguna intervención más, teníamos que contar con los presupuestos del año para que se guardaran de cara a las intervenciones del año siguiente. Por lo que teníamos claro que si el retablo se volvía a colocar, pues nos podíamos olvidar de la pinceladura que había aparecido detrás, ¿no? Pero las decisiones no solo podían atañer a la pinceladura, porque no podemos desvincular la pinceladura del templo ni del retablo. El retablo teníamos claro que tenía que volver a su sitio, pero ¿cómo, no? Entonces las decisiones empezaron a tomarse con respecto a la pinceladura y lo primero que teníamos que saber es el valor de lo que habíamos encontrado, ¿no? Establecer el valor patrimonial, saber en qué estado de conservación se encontraba y en la vulnerabilidad en la que se encontraba, ¿no? Para establecer el valor patrimonial, pues hicimos lo que todos los restauradores en Guipúzcoa hacemos, que es llamar a Pedro
Echeverría, y entonces, sin ver las pinturas, nos describió ya lo que había, porque decía que él tenía el contrato y la tasación, ¿no?, de las pinturas, y por teléfono nos hizo una descripción exhaustiva de todo lo que nos íbamos a encontrar. Aún y todo le pedí que viniera, y vino, y subidos al andamio que se había colocado para desmontar el retablo, nos sacó, ¿no?, el papel del contrato de 1555 de Juan Pérez de Landa, el pintor navarro Juan Pérez de Landa, con la parroquia de Beasain, y una tasación que se realizó en 1566, en la que 2 peritos pues se subieron a un andamio porque, bueno, al pintor no le quisieron pagar, y de terminar de pagar la obra, el pintor además murió mientras estaba ejecutando, y 10 años después pues hay una tasación en la que se describe y se detalla pues con mucho detalle temas, motivos y localización de las pinturas. Eso nos lo puso muy fácil, porque lo único que teníamos que hacer es abrir catas ahí donde Pedro nos decía que teníamos que abrir catas y encontrar lo que él nos decía que íbamos a encontrar, ¿no? Y bueno, teníamos ya pues parte del trabajo hecho, ¿no? También habíamos encontrado que no se nombraba, ¿no?, en esta documentación, un retablo fingido, también renacentista, en la parte de aquí. Esta es la hornacina de la Preciosa Virgen de la Asunción que habían puesto a principios de siglo. Y también encontramos como una pinceladura en el muro, que de eso tampoco se habla. De hecho había como 2 tipos de pinceladuras diferentes, ¿no?, que era despiece, ¿no? Bueno, lo que nos dice Pedro es que aquí había 5 escenas que hacían referencia al Calvario de Cristo, ¿no? Estaría la oración en el huerto, el prendimiento, salida de Jerusalén, el Calvario y la Quinta Angustia. Intuíamos que aquí en el central estaría el Calvario, ¿no?, porque esto, lo que parecía, la imagen que había aparecido, ¿no?, el que está en esta zona, era como una Magdalena pues arrodillada delante de la cruz, ¿no? Lo que no sabíamos es si íbamos a encontrar algo más. ¿Por qué? Porque ya aquí en la foto podéis apreciar cómo en el muro central hay una desigualdad, ¿no?, en el muro, pero en los laterales estaban totalmente enrasados con un mortero que era nuevo y no sabíamos lo que podía haber debajo, ¿no? Bueno, al abrir catas lo que nos encontramos que los muros norte prácticamente no hay nada, lo que llegamos está todo repiqueteado. Nos encontramos también cementos, yesos, está todo muy confuso y prácticamente no hay nada, ¿no? En el central, en las catas, encontramos unas catas que hacen referencia al Calvario, porque encontramos a la Virgen, San Juan, el Jerusalén celeste, parte de la cruz. Se hacen también unas catas con todas, ¿no?, las intervenciones a lo largo, ¿no?, de los siglos, de las veces que había sido pintada, ¿no?, en las cuales pues en principio no había ningún otro tipo de pinceladura, ¿no? Eran pinturas lisas, pero no quedaba pinceladura. Y luego la sorpresa fue este muro, porque pensábamos que no íbamos a encontrar nada, que iba a ser igual que los muros nortes, pero debajo de, como veis aquí, 2 centímetros de mortero se encontró la pinceladura del 16 con un repiqueteado que se había hecho para sujetar la nueva capa, pero que parecía que se encontraba en buen estado. Bueno, de hecho se hicieron muchas catas porque queríamos estar seguras un poco, bueno, no podíamos saber toda la extensión, pero acercarnos a la extensión, y vimos que esa escena podía estar muy completa, ¿no? Y luego, por último, el último luneto también se encontró la pinceladura. El problema es que esta ventana era posterior y sabíamos que la escena que estuviera ahí estaría mutilada. Luego nos metimos con las bóvedas, y las bóvedas lo que encontramos fue que todo lo que nos describía Pedro aparecía. De todas formas fuimos a buscarlo porque sabíamos dónde estaba, ¿no?, que eran las ruedas decorativas, como podéis ver aquí y aquí alrededor de las claves, unas franjas decorativas pues junto a los nervios, y luego un despiece, ¿no?, de sillar. Los nervios también tenían restos de la pinceladura del 16, en este caso era prácticamente imposible sacarlos sin dañar, ¿no?, lo que estaba debajo, ya que se había aplicado en los años, no sé si 80 o 2000, una capa de pintura durísima encima que hacía pues muy difícil pues sacar lo que había debajo, ¿no?
Y ya por último, pues en el contrato se habla de esta cornisa, una cornisa de bola sobre fondo rojo con un friso decorativo debajo, y esta cornisa con estas bolas solo aparecen detrás del retablo porque el resto pues fue picado, ¿no? Y en los muros, pues bueno, tendríamos el friso del que nos hablan, y luego ya aquí encontraríamos como 2 capas de pinceladura de diferentes épocas del 16 y del 17, pero bueno, todo esto ya os lo explicarán pues Artés, ¿no? Que fueron la empresa que ha hecho la restauración mañana. También queríamos saber qué había pasado con la iglesia, ¿no? Entonces contábamos con alguna documentación fotográfica que además nos proporcionaron en la propia parroquia. Entonces vemos aquí pues diferentes momentos en el que la iglesia ha sido pintada. Esta es la única capa en la que sí que quedaban restos de pintura. Aquí hay una inscripción, creemos que es de principios de siglo, pero si se hubiera mantenido completa, nos hubiéramos replanteado haberla quitado, seguramente no habríamos intervenido sobre los muros, pero aquí vemos la intervención de los años 80 en la que se habla de un arreglo de la bóveda y repiqueteo de los muros que se encontraban en mal estado debido a humedades y demás, y ya vemos que pues ellos mismos habían tomado la decisión por nosotros, ¿no? A partir de ahí, lo que necesitábamos saber es qué es lo que había en Guipúzcoa de pintura del 16, ¿no? Y lo que nos encontrábamos es un poco lo que ya Pedro os ha explicado, que son retablos fingidos detrás del retablo. Este es el de Larraul, es el único que está intervenido, porque hubo que desmontar el retablo para restaurar, se restauraron las pinturas y se volvió a instalar el retablo delante, pero con cierta separación, ¿no? Luego tenemos algunas pequeñas escenas en muro, pequeña pues como altarcillo casi, ¿no? De un Andramari en Vidaurreta, o estas decoraciones de grisalla en el convento de las Clarisas de Azcoitia. También hay despieces, algunos despieces en bóvedas. La única restaurada yo creo que es esta, la de Vergara, yo creo no, es esta de la de Vergara. Y sí que pues se han intuido debajo de algunas bóvedas pues algunas decoraciones y despieces, y en este caso de Hernani es el trozo de muro que queda detrás del retablo, ¿no? Y luego tendríamos el caso de Itziar, ¿no? Y con respecto y luego tendríamos 2 conjuntos importantes. Uno en San Sebastián, en el Museo de San Telmo, que se intervino cuando se están haciendo las obras del museo, cayó pintura con las vibraciones de la bóveda, apareció la cara de un ángel perfecta, se decidió intervenir, hubo que intervenir también de manera, porque había que hacerlo antes de que terminaran las obras. Y fue una pena porque realmente el conjunto pues debió ser espectacular. Hay un libro, ¿no?, escrito por Pedro, que habla y es capaz de hacer, ¿no?, la reconstrucción de cómo eran las decoraciones de estas bóvedas y muros. Eran de pintores además muy importantes que estaban trabajando, genoveses, que estaban trabajando en el monasterio del Escorial, pero realmente pues como podéis ver, pues no queda mucho, ¿no? Y luego tenemos el caso de la capilla funeraria de Nicolás de Lola. Es una capilla funeraria, en este caso de arquitectura también renacentista, y la pinceladura pues lo que hace es acompañar a esta arquitectura. También hay una publicación sobre esta capilla que os lo pongo al final, ¿no?, en la bibliografía. Y luego tenemos la triste realidad pues de lo que ya hemos hablado, ¿no?, que muchas iglesias en Guipúzcoa están picadas. Estas son 2 muy importantes. Imaginaros si estas están picadas lo que hay en las ermitas, ¿no? Aquí tenemos el convento de Vidaurreta y la de San Pedro en Zumaya, además las 2 con retablos también protegidos, y de hecho Zumaya hay 3, ¿no?, piezas protegidas, ¿no? Ya teníamos un poco, sabíamos ya que teníamos el valor patrimonial que teníamos entre manos, lo que nos faltaba era averiguar la vulnerabilidad, ¿no? Y entonces para eso pues se
Se revisó el inmueble, teníamos ya puesto desde que se había empezado el retablo data logger para hacer un control de temperatura-humedad, se hicieron termografías y bueno, y lo que se vio fueron tres cosas importantes. Por un lado, que cuando se había arreglado el abajo cubierta se había hecho un recrecido en hormigón armado que impedía toda la ventilación en la parte alta de la bajo cubierta. En verano la humedad y el calor que hace ahí es indescriptible, ¿no? Por otra parte, las termografías nos decían que los muros estaban saneados, se hicieron después de muchos días de lluvia, cosa fácil allí, ¿no?, conseguirlo, y bueno, lo que vieron es que no había filtraciones de agua, estaban bien, pero lo que sí había era una diferencia importante de humedad entre la parte alta y baja, ¿no? Lo cual podía producir pues condensaciones, ¿no? Además, ese gradiente de humedad, estos lo hicieron en invierno, en verano se daría totalmente a la inversa, ¿no? Cosa que se comprobó, ya que cuando se abrieron las catas, ¿no?, pues debajo de la pintura plástica, porque todo estaba recubierto con pintura plástica, pues los estratos que se encontraban debajo estaban totalmente húmedos, ya que pues esta pintura no dejaba, ¿no?, transpirar, ¿no?, a las capas subyacentes. Lo cual pues nos lleva de nuevo a decidir qué vamos a hacer con las pinturas, y entonces lo que tenemos es el valor patrimonial, ya que Pedro nos dice que esta iglesia sería un ejemplo de cómo eran en realidad la mayoría de las iglesias que se construyeron en el siglo XVI en Guipúzcoa. Teníamos una bóveda en la cual se conservaba prácticamente toda la pinceladura, dos escenas de grandes dimensiones prácticamente completas y unos muros en los que conservábamos pinceladura de dos épocas diferentes. Con respecto a la vulnerabilidad, lo que sabíamos era que derivado de las condiciones ambientales de la iglesia y del acabado de los muros en pintura plástica, sí o sí había que hacer una intervención de eliminar toda esa pintura plástica, sí o sí había que hacer una intervención por lo menos de recuperar la pintura que había aparecido detrás del retablo antes de volver a colocar el retablo, pero sobre todo la conclusión a la que llegamos en general es que merecía la pena sacar este proyecto, ¿no? Pero a partir de ahí tenemos ya, como os he dicho, la cuestión de que las pinturas no van solas, las pinturas van con un retablo, ¿no? Un retablo que en algún momento incluso nos plantearon, y si lo ponemos en la nave, en uno de los muros de la nave, dijimos que no, que el retablo tenía que volver a su sitio original, pero lo que sí que estaba claro es que había que separarlo sí o sí del muro, simplemente para conservación también de las pinturas que quedaban detrás. Lo que no sabíamos es cuánto lo podíamos separar del muro, ¿no? Para ello se pidió hacer un 3D de toda la nave y que nos hicieran de manera virtual, que nos mostraran cómo quedaría el muro separado, o sea, el retablo separado del muro, si se podía salvar esa visión conjunta del presbiterio y se podía salvar la visión de los retablos laterales. Miquel Landa, el arquitecto que se estaba encargando, ¿no?, de volver a dejar de hacer la estructura para que el retablo fuera de nuevo autoportante, pues fue el que... Se oye, ¿no? Parece que se oye el sonido. El que nos hizo, ¿no?, este adelantamiento virtual. Vimos que se podía adelantar, se podría, digamos, salvar la visión del conjunto, y también nos diseñó una estructura para que sustentara al retablo, ¿no? Y entonces, ya puestos a pedir, le dijimos, porque ya estábamos pensando no en esto, sino estábamos pensando ¿y luego qué?, ¿no? Entonces estábamos pensando en no solo hay que sacar las pinturas, sino que luego cómo las mostramos, ¿no? Si vamos a poner un retablo encima, ¿qué visión va? Las pinturas de la parte frontal van a quedar totalmente ocultas por el retablo. Entonces le pedimos que nos diseñara una pasarela para que la gente pudiera subir a contemplar las pinturas desde cierta altura, la pasarela hasta aquí, y luego ya
le dijimos, ¿y no pueden subir 2 pisos? Y nos dijeron, no, porque no cumpliría las normas de seguridad. Y le digo, ¿pero para los restauradores pueden subir 2 pisos? Y dice, sí, eso sí podría hacerlo. Entonces lo que se hizo fue una pasarela más, pensando en labores de cara al futuro, en labores de mantenimiento que se pudieran hacer sobre el retablo, de limpieza, fijaciones o simplemente el tratamiento de xilófagos que normalmente en este tipo de retablo, como no puedes llegar a la parte de atrás, pues al final tienes que hacerlo desde la cara del retablo y bueno, ya sabemos que con toda la policromía es muy difícil, ¿no?, hacer ese tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, bueno, como ya teníamos salvado el retablo, nos quedaba qué hacemos con la iglesia, ¿no? Y entonces, desde el primer momento, la parroquia lo único que nos dijo fue, hagáis lo que hagáis, nosotros os vamos a ayudar, pero esta iglesia se tiene que mantener abierta al culto, porque no tenemos demasiados feligreses y si esta la cerramos durante 1 año o 2, lo que va a pasar es que a lo mejor no la podemos volver a abrir, ¿no? Por lo tanto, se separó aquí por medio de una mampara. Ellos siguieron haciendo pues las misas a los pies de la iglesia mientras nosotros trabajábamos en este espacio, ¿no? Por otro lado, nos informamos y nos dijeron que se hacían conciertos habitualmente en la iglesia, que el ayuntamiento, o sea, también había muy buena relación entre el ayuntamiento y la parroquia y solía hacer uso de la iglesia para organizar conciertos. Y luego se nos ocurrió que ya que había buena relación, que hacían uso de la iglesia y que podíamos hacer esa transformación de la estructura, que por qué no ofrecíamos al ayuntamiento esa posibilidad, ¿no?, de juntar este proyecto de la iglesia del siglo XVI con el proyecto que ya tenían, ¿no?, del palacio y demás, y poder hacer, ¿no?, pues una visión del siglo XVI, la parte sagrada, o sea, de la iglesia, ¿no?, con la parte, ¿no?, que ya tenían hecha pues del palacio y del conjunto de Igartza, ¿no? Esto estábamos pensando también ya de cara también a conseguir luego la financiación, ¿no?, más adelante. Entonces, bueno, viendo que iba a ser posible pues aunar estas 3 partes, ya comenzó pues la parte de cómo consigues el dinero para hacerlo, ¿no? Y bueno, lo que se hizo básicamente es intentar incluir a las mayores entidades posibles, ¿no? Hasta ahora prácticamente todo el dinero lo había puesto, toda la financiación de las catas, todas las pruebas y demás, lo estaba haciendo la Diputación Foral de Guipúzcoa. Ya os digo que tuvimos que hacer todo este trabajo prácticamente en 3-4 meses. Y la parroquia también había invertido en la parte de intervención del retablo, que es lo que estaba previsto, y a partir de ahí pues nos buscamos aliados, y los aliados fueron Pedro, al cual le pedí que por favor que me hiciera un informe diciéndome el valor histórico, ese valor patrimonial que tenían estas pinturas. Nosotros preparamos toda la parte técnica, hicimos una presentación, pues así como lo estoy haciendo ahora, explicando todo lo que os estoy explicando ahora, y empezamos pues a venderla pues por las instituciones, ¿no? A los primeros que tuvimos que convencer los técnicos fueron a los nuestros para que reservaran una partida para la restauración. Luego nos buscamos un aliado en la parroquia, Iñaki Erauskin, que era un voluntario que llevaba las obras y cuentas, bueno, pues toda esta parte, ¿no?, que se la hacía al párroco, y que nos consiguió, ¿no?, pues una reunión con el ayuntamiento, al cual le explicamos el proyecto, le vendimos lo del palacio del conjunto de Igartza, le explicamos cómo tenían la obligación moral de participar, ya que no habían pagado al pintor en su momento y ahora tenían que pagar la restauración. Eso les encantó, porque de hecho luego nos pidieron que lo repitiéramos cada vez que hemos estado haciendo, ¿no?, esta parte, lo asumieron como propio. Y no sé cómo consiguieron también que fueran, Iñaki no sé cómo lo hizo, pero consiguió que fueran los del gobierno vasco. Les hicimos la presentación y nos dijeron que la parte de financiación
el adelantamiento, había que adelantar el presbiterio para adelantar el retablo también, ¿no? Y la elaboración de la nueva estructura, iluminación y demás, pues entrarían dentro de los presupuestos del gobierno vasco de puesta en valor y accesibilidad del patrimonio, ¿no? Así que con ello pues conseguimos una financiación que no me sale, aquí. Pues más o menos quedó así, la tarta dividida, en el que la Diputación es verdad que ha sido la que más ha invertido, pero también el Gobierno vasco, el Ayuntamiento, la parroquia y la diócesis dentro del convenio que hay entre la Diputación y la diócesis de San Sebastián para la intervención de bienes de la Iglesia, ¿no? Bueno, a partir de ahí ya nos quedó pues cómo coordinar todo esto, ¿no? Y la coordinación era complicada porque había muchos grupos de gente trabajando con unos tiempos determinados y tenías que ir encajando, ¿no? Pues el trabajo de uno con el siguiente, ¿no? Luego también vimos en este proyecto, ya que era la Diputación la que iba a poner más dinero y también estamentos públicos, pues una oportunidad para fomentar la creación de empresa de conservación y restauración en Guipúzcoa, empresas que habían desaparecido por completo prácticamente después de la crisis o que se estaban dedicando, pues quedaba el Vallalde, que se estaba dedicando más no a intervenciones sino a otro tipo de trabajos muy interesantes y realmente es que nos costó hasta encontrar restauradoras que se subieran al andamio a hacer catas en agosto, porque es que no teníamos, tuvimos que llamar por teléfono a antiguas compañeras que habían actuado en mural, que sabían de mural, llamamos a Aida y Maite y a otras dos compañeras más de por favor sacrificar una semana de agosto, porque todo el mundo tenía planes para venir a hacer catas en Beasain, porque si no nos quedamos sin las pinturas, ¿no? Entonces, pues, y luego también os voy a hablar un poco de cómo, ¿no? Creamos un comité de expertos en el que participaban también no expertos que tenían una importancia fundamental, que era la gente de la parroquia, ¿no? Pues para en el desarrollo de todo esto, de todos estos trabajos. Como veis, pues teníamos que trabajar en paralelo, por un lado en lo que era el retablo y por otro lado la pinceladura. Lo que hicimos fue, una vez terminados los trabajos de restauración de las piezas de los retablos, se montaron dos andamios a los lados de la nave para poder almacenar las piezas del retablo, protegerlas, cubrirlas y dejar un paso central que permitía la colocación del andamiaje para la restauración de las pinturas que cubrían absolutamente todo el presbiterio y posteriormente para la colocación de la estructura y el levantamiento del altar, ¿no? Mientras pues se realizaron pues todas las necesario para las pinturas, que fueron las catas, la analítica de materiales, la realización del proyecto de intervención de la primera fase, que consistió pues en eliminar las capas superpuestas, estudiar materiales, ver cómo se iba a consolidar, a fijar, bueno, pues todas las labores de restauración, ¿no? Y realizar el proyecto para la fase 2. Mientras hacían y luego ejecutar la fase 2, que eso es lo que os van a explicar Maite y Aida mañana, ¿no? Mientras hacían eso, pues se trabajaba en el proyecto de arquitectura que había que presentar al gobierno vasco para conseguir la subvención de adelantamiento del presbiterio, cambio de estructura y demás. Actualmente estamos en este punto que ya se ha levantado la parte, se ha terminado la restauración de las pinturas, se ha levantado el suelo del presbiterio para poner la estructura para el nuevo, o sea, la base para la nueva estructura, y nos han dado más sorpresas, como no, la iglesia de Beasain, porque han aparecido los muros de la iglesia primitiva. Como podéis ver aquí, ha habido que hacer una excavación arqueológica, bueno, se ha documentado, se han protegido los muros para seguir con el trabajo y se prevé que terminaremos en noviembre de este año. Paralelamente a esto estamos haciendo la labor de difusión, ¿no? La labor de difusión ha consistido, aprovechando que no estaba el retablo montado, en difundir, ¿no? Tanto a instituciones, han ido juntas
los de juntas de Guipúzcoa, los de patrimonio de juntas, el ayuntamiento y demás, que al final son los que tienen que decidir en qué poner el dinero, también la iglesia, ¿no? También la diócesis de San Sebastián. Ahí no solo les hablamos en la charla de las pinturas, sino también les hablamos de lo que hay que hacer para conservar el patrimonio, de que hay que invertir en conservar el patrimonio, de que todos somos responsables de conservar el patrimonio, de que esto es un legado de 500 años. Y también lo dimos a charlas a la gente de Beasain, que tuvieron mucho éxito, y también a los escolares de Beasain, que también fueron gente de la ESO, y que uno de los grupos pues hizo este precioso proyecto fin de curso, que consistió en una de las partes del retablo fingido, pues reconstruirlo con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tenemos ya los restauradores del futuro, ¿no? Y luego dentro de la difusión salió más de una vez, tanto por parte de juntas como por parte de la gente de Beasain, la pregunta de ¿y cómo podemos hacer para conservar esto 500 años más, ¿no? Y esa era la pregunta que queríamos escuchar, porque además lo que dijeron es ¿cómo podemos hacer? No cómo lo vais a hacer vosotros los restauradores, sino qué tenemos que hacer nosotros para que esto se conserve, ¿no? Y a partir de ahí, luego os voy a hablar, ¿no? de cómo lo vamos a hacer, o cómo queremos hacerlo, pero sí que os quiero nombrar, ¿no? Antes que eso, la importancia de la creación de empresa, por qué es importante crear empresa en conservación, como no solo hemos querido crear empresa, Artés, que funcionaban como autónomos, crearon una cooperativa que bueno, cuando presentaron el proyecto la parroquia fue a quien les dio, ¿no? el proyecto, y que han hecho un trabajo magnífico, y como no solo nos preocupamos de que se creara empresa, sino también de que mejoraran las condiciones laborales para dignificar el trabajo de los restauradores y sobre todo evitar el abandono, ¿no? Porque tristemente yo, de las personas, ¿no? con los compañeros con los que hemos trabajado, ¿no? Durante muchos años, y he trabajado en muchos de estos proyectos de pintura mural que os he enseñado, pues muchos de ellos en este momento pues no siguen en la profesión y siendo profesionales maravillosos, ¿no? A partir de ahí se creó el comité de expertos, en el que quisimos que, aparte de los restauradores de Diputación, invitamos a Diana desde el principio, que vino, ¿no? a ayudarnos, ¿no? Porque es verdad que en Guipúzcoa no teníamos nadie con tanta especialidad en pintura mural como podía tenerlo Diana. Desde el principio nos ayudó, nos asesoró, nos respondía a todas las preguntas, venía a visitar siempre que le pedíamos, tanto nosotros como cuando se lo pedía Artés, nos proporcionó también, ¿no? Nos ayudó con todo este material de inyección, ¿no? Que eso lo explicarán mañana las Artés, pero también quisimos, por supuesto Pedro, porque teníamos que tener la visión, ¿no? de la parte histórica, pero también quisimos implicar, ¿no? a la parte de arquitectura, de patrimonio, porque había que hacer intervenciones en la iglesia, y aparte que tenían que entender al final, ¿no? que estos muros formaban parte del inmueble, que no eran ajenos al inmueble, ¿no? Porque a nosotros nos llaman solo cuando hay retablos, ¿no? Pero no cuando hay que intervenir incluso sobre piedra labrada y sobre inmueble, ¿no? Sobre pinturas murales, ¿no? Y bueno, y también quisimos que en estas reuniones asistieran la parroquia, ¿no? También vino el arquitecto de la diócesis, con el que ahora estamos trabajando estrechamente, que tiene una visión, ¿no? que nos está ayudando mucho a implementar modelos diferentes, ¿no? Gracias a él hemos conseguido que se nos avise cuando se pintan ahora las iglesias, e incluso la diócesis ha pagado esas catas, ¿no? que hay que hacer antes de empezar, ¿no? a pintar una iglesia, ¿no? que recientemente se ha hecho en el Duayen, donde se han encontrado también restos de pinceladura. Y
y quisimos que estuvieran los de la parroquia, tanto el párroco como la junta que hay en la parroquia, para que todas esas decisiones que íbamos tomando, que eran continuas, que hay que además tomarlas sobre la marcha, ¿no? Porque el trabajo no puede parar, pero hay que tomar decisiones continuamente, para que las entendieran y para que las pudieran transmitir, ¿no? Y también para que nos hicieran sugerencias con respecto a sus necesidades de iluminación, sonido, el coro, donde había cosas que ellos también tenían que decidir, ¿no? Y estar de acuerdo con ello, ¿no? Bueno, como veis aquí el equipo, pues ha habido un montón de gente trabajando, pues sí que quiero mencionar especialmente a Sonia, pues que no, pues por desgracia no va a poder ver terminada el proyecto ya que falleció el año pasado. Y dentro de los retos de futuro, pues me gustaría hablar de los retos que nos encontramos. Yo me voy a centrar en este caso en el patrimonio eclesiástico, qué retos nos encontramos para la conservación del patrimonio y qué acciones estamos llevando a cabo dentro de esos retos, ¿no? Lo importante, la implementación de la conservación preventiva. Nos cuesta muchísimo hacer entender en las parroquias. Ellos entienden que se gastarse el dinero en hacer una desinsectación, pero no entienden gastarse el dinero en poner un control de data logger para saber qué está pasando en la iglesia, para que haya tanto ataque de xilófagos, si se pueden mejorar las condiciones de temperatura y humedad, etcétera. Por otra parte, explorar, ¿no?, modelos más sostenibles. Estamos poniendo pues también mejorando las ventilaciones en iglesias, mantenimiento en iglesias para mejorar, ¿no? Muchas veces pues con una buena ventilación o con un buen mantenimiento luego te ahorras muchos problemas. Estamos intentando implicar tanto a instituciones públicas como privadas, eclesiásticas. Les damos charlas a los párrocos, les damos charlas a los que mandan dentro de la diócesis, que no siempre es fácil. Y luego tenemos también participar más en la ciudadanía. Cada vez tenemos ¿no? Hay menos voluntarios en las iglesias que hacen estas labores de mantenimiento. Yo sé que algunos estaréis pensando, menos mal, pero es verdad que la labor del voluntariado, de limpieza, de mantenimiento, de ventilación de las iglesias ha sido fundamental para conservar el patrimonio, aunque algunos pues con buena voluntad hayan hecho cosas que no se debiera. Y luego pues también buscar, ¿no?, qué usos más contemporáneos podemos dar a este patrimonio eclesiástico. Tenemos claro, y la diócesis también, que no se pueden mantener abiertas todas las iglesias y ermitas que hay en este momento. De hecho, se están cerrando muchísimas y se prevé cerrar más, ¿no? Y por último, pues hacer un refuerzo, ¿no?, del papel de los profesionales para hacer un acompañamiento, ¿no?, en la toma de todas estas decisiones. Con respecto a estos, ¿qué acciones estamos llevando a cabo? Pues en conservación preventiva empezamos con un plan de retablos al cual conseguimos que se incorporaran los arquitectos para revisar los inmuebles. Con ello hemos podido establecer unas prioridades de intervención, unos protocolos de actuación y unos planes de mantenimiento, pues como ya os he comentado, ¿no? Tenemos el proyecto de difusión que lo hemos ideado, ahora lo queremos poner en marcha este año con 5 parroquias, ¿no? Va a ser pues un proyecto piloto en el que lo que estamos buscando, 3 objetivos fundamentales, que es establecer un vínculo emocional entre la ciudadanía y los bienes culturales de carácter religioso, independientemente de la parte religiosa, ¿no? Que bueno, hay gente que va a la iglesia porque tiene esa pues por una cuestión de creencia, pero luego hay otra parte pues que simplemente se puede preocupar por los bienes culturales, ¿no? Pero sobre todo como volverlos a conectar emocionalmente, que sean conscientes de que eso es parte de su memoria, es parte de su historia, y que todos, independientemente de si eres creyente o no, tenemos la obligación de conservación de ese patrimonio.
También queremos establecer esas dinámicas, ¿no?, de colaboración entre la población local y profesionales de conservación, con el voluntariado y demás, ¿no? Se ha hecho unas guías, ¿no?, de buen uso, como realizar las limpiezas, el mantenimiento. También queremos impulsar espacios de reflexión, pues para lo que os he dicho, para que con la participación ciudadana de qué podemos hacer, ¿no?, con el uso de este patrimonio eclesiástico. Bueno, pues Beasain puede ser un ejemplo, ¿no?, de un uso compartido, ¿no?, de un mismo inmueble, ¿no? Y bueno, y con respecto, que yo creo que esto os interesará a todas, ¿no?, porque casi todas sois restauradoras, ¿no?, es el fomento de la creación de empresa que ya he hablado, de la profesionalización y especialización que se está haciendo desde el departamento, ¿no?, de Gordailoa, desde el departamento de conservación de la Diputación. Y también estamos trabajando, se ha creado una asociación de restauradores en Guipúzcoa que se ha reunido en juntas generales, ¿no?, y que se ha reunido también con Diputación y diferentes, ¿no?, entidades en las que se está intentando convencer y que se den cuenta de la necesidad de que haya restauradores también en los planes directores del patrimonio construido, no solo en los bienes muebles, ¿no?, sino que desde el principio, cuando hay un plan director, esté la figura del restaurador. Y bueno, y eso es todo.